me dice mi madre, pues tómate esto, y yo pues me lo tomo y... Las dosis no suelo hacerle mucho caso. Yo no me considero una yonki de los antibióticos. Claro, hay que morirse. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Breaknuts. Hoy, como veis, estamos en un espacio un poco diferente y es que nos encontramos con María Teresa Pérez, profesora de microbiología en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Actualmente el mundo de la ciencia está en alerta, digamos, por la resistencia a los antibióticos. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que estamos tomando los antibióticos como si fueran caramelos y ese es el grave problema. La OMS ya ha dicho que, que puede haber en el 2050 más de 10 millones de fallecimientos por infecciones bacterianas resistentes a los antibióticos. Entonces eso puede ser o va a ser un grave problema. Además, María Teresa, formas parte del proyecto de la universidad que controla este tema. ¿Podrías explicarnos de qué trata? Sí, es un proyecto de aprendizaje-servicio. ¿Qué significa aprendizaje-servicio? Bueno, pues que mientras están aprendiendo nuestros alumnos, dan un servicio a la sociedad. Va dedicado a nuestros alumnos universitarios y esos alumnos universitarios con una temática que es, en este caso, la resistencia a antibióticos, la llevan a los colegios, a los niveles preuniversitarios y están, por lo tanto, dando un servicio a la sociedad de qué significan los antibióticos, para qué sirven los antibióticos y cómo se pueden producir resistencias, y además están concienciando a la sociedad de cómo se utilizan estos antibióticos. Mi compañera Esperanza Luque ha realizado una encuesta a los más jóvenes para ver qué piensan sobre los antibióticos. Si te parece, vamos a ver algunas respuestas y nos dices qué opinas. Muy bien, perfecto. Pues Alba, yo ya me encuentro aquí preparada para hacer las preguntas de los antibióticos. ¿Me acompañáis? Bueno, que sirven para combatir enfermedades o prevenirlas. Cuando te duele algo mucho se te infecta, sí, ¿no? Te lo tomas. Poco. Sí, poco. A ver, que te los dan cuando estás enferma, en plan en serio. Y eso que no puedes pasarte porque luego te jode la barriga. Porque es un medicamento que se utiliza para enfermedades de bacterias y que está contraindicado sin receta médica. Y lo mejor es no utilizarlo siempre, vaya. Entonces son sustancias que son medicamentos que van frente a infecciones de origen bacteriano. Nunca debemos de tomar un antibiótico si hay, por ejemplo, una gripe, que es producida por un virus. Eso la gente debería de saberlo, porque hay mucha gente, o un dolor de garganta, por ejemplo, un dolor de garganta, hay mucha gente que piensa que se toma un antibiótico y se cura. Sí, se cura, pero porque el dolor de garganta normalmente es una infección que es autolimitada, que tiene un inicio y un final. Tomes o no tomes. Entonces, lo que comentan estas personas, pues hay parte que es correcta y parte que es incorrecta. Depende. Si estoy muy enfermo voy al médico, sí. Si no, me automedico. Sí, muchas veces sí, porque muchas veces me autodiagnostico yo lo que tengo. Voy a morir Me lo tomo y pues para ir al médico y que siempre me den lo mismo, pues me lo tomo sin receta y ya está. No. Yo sí. ¿Sí? ¿Te tomas? Sí, o sea, me lo receta mi madre, que es mi médica. Ah. No, o sea, no es médica. No es médica, pero no sé. O sea, sí. Ni antibiótico ni nada, yo que se cure solo. Yo me rayo mucho con los antibióticos. Es que, tío, mi madre me medica. O sea, a mí yo preferiría ir al... O sea, es que los médicos no me gustan. Entonces me dice mi madre, pues tómate esto. Y yo pues me lo tomo y confío en que me curaré. No tomo medicamentos. Los antibióticos deben de ser siempre prescritos por un médico. Y con lo cual te darán una receta médica y con esa receta médica irás a la farmacia y te los expenderán. Nunca debe de automedicarse nadie con un antibiótico. Me ha pasado muchas veces que yo, por ejemplo, me he dejado el tratamiento a mitad o cuando ya me he encontrado sí, yo mejor, igual. no me lo he seguido tomando. Lo he hecho y me han dicho, y no me he curado, entonces me ha tocado volver a empezar con el tratamiento y entonces ya lo he seguido. La verdad es que no. En plan, lo primero que no suelo ir al médico mucho y cuando voy pues
no, sobre todo a las dosis no suelo hacerle mucho caso. Pero siempre hay que seguir las indicaciones médicas, porque si no vamos a llegar a que esas bacterias produzcan resistencias. Un ejemplo, lo que han dicho ahí. Es decir, cuando yo me siento mejor, acabo el tratamiento. ¿Qué ocurre? Que si yo me siento mejor es porque el sistema inmunológico ha reaccionado, pero puede ser que queden algún tipo de bacterias. Y esas bacterias lo que van a estar haciendo es crear resistencias frente a ese antibiótico que estamos tomando. Siempre. Siempre. Sí, eso sí. Cuando puedo. Cuando puedo. No. No. Bien, el lavado de manos es importantísimo, ya que un buen lavado de manos previene de infecciones. Por ejemplo, estamos hablando de que todo el mundo va a cuartos de baño y, por ejemplo, públicos, evidentemente en las facultades, en los restaurantes, en hoteles. Entonces, una de las cosas más importantes es cuando vas a un cuarto de baño público, lavarte las manos una vez que salgas de allí. Claro, hay que morirse. No, pero están diciendo que... La resistencia de los Claro. medicamentos. Sí, no me gusta para nada que no. Son estadísticas, ¿no? Al fin y al cabo tampoco creo que sea al pie de la... Bueno, espero que no, ¿no? A ver, yo no me considero una yonki de los antibióticos, pero... Un poco. Sí. O sea, sí, claro que asustan, ¿no? Porque si la gente se los toma a la ligera... Pero tampoco creo que sea así, la verdad, no creo que sea tan exagerado eso. Yo tampoco, como no tomo muchos antibióticos o casi nada, no me preocupa mucho. Realmente la estadística de la OMS es una estadística, pero es una estadística basada en hechos reales. Es decir, si la OMS dice que en el 2050 habrá unos 10 millones de fallecimientos por infecciones bacterianas resistentes a antibióticos, eso es porque se han hecho una serie de cálculos. Actualmente estamos en unos 25.000 fallecimientos. Entonces está basado ya en hechos reales, no solo son estadísticas. Hay una de las personas que dice que no le preocupa mucho porque él no toma muchos antibióticos, pero es que no es esa cuestión, porque las bacterias multiresistentes podrían afectar a cualquier persona, haya tomado o no haya tomado antibióticos, entonces sí que le debe de preocupar. Que pueda ser exagerado, podría ser exagerado, pero que es un toque de atención muy importante también, y los toques de atención están para hacerles caso. Bueno, María Teresa, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotras en nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis darle a like si os ha gustado, suscribiros a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que os las dejaremos en la cajita de información, además de más contenido para que podáis visitarlo y saber un poco más sobre el tema.